Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas tardes, Uruguay. Hoy al completo. Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, la asistencia técnica de Javier Caraballo y quien les habla, Héctor Amodio Pérez. Ponemos en marcha el cernidor número 251, correspondiente al día 8 de diciembre del año 2025. Hoy vamos con el capítulo 4 de la serie ¿Dónde están? Para ello vamos al programa En Perspectiva, emitido el día 17 de septiembre de 2015, con la participación de Oenir Sartú, Fernando Butazzoni, Carlos Ramela y Antonio Mercader. Dirige el programa, como siempre, el histrión Emiliano Gotelo, que dijo que la jueza Julia Estarico y la fiscal Estela Llorente viajarán en los próximos días a la ciudad de Rivera para interrogar a Piris Budes, otro de los ex dirigentes tupamaros acusados por sus ex compañeros de traidor y de colaborar con las fuerzas militares para detener a integrantes de la guerrilla. Dice Emiliano Gotelo que el interrogatorio se llevará a cabo como parte de la misma causa por la que el lunes se decretó el procesamiento con prisión de Amodio Pérez. Así que vamos a ver el programa y luego lo comentaremos como corresponde. Adelante, Javier, cuando quiera. Vamos saludando a los integrantes de la mesa de este jueves. Antonio Mercader, buen día. Buenos días, emocionado con el retorno del amigo Sartú. Bueno, anuncio. Una vez más te quito la sorpresa y hago el anuncio. Mercader se dedica a quemar primicias. Fernando Butazzoni. Buen día. Carlos Ramela. Buen día, ¿qué tal? Y ahora yo quería explicarle a los oyentes qué había sido esa ovación que salió de fondo cuando yo empecé a dar los datos del tiempo, porque escucharon una cosa de fue el ingreso de Oenir Sartú al estudio. El retorno de esa tertulia que integró recibió una salva de aplausos, de emociones. Muchas gracias. Un lazo casi de sangre con Ramela. Bueno, pero Carlos tiene muchos tantos hermanos que no los puede contar. Sí, alguna vez le ha aplicado el mismo. No todos son del alma. Bueno, ¿cómo te imaginas, cómo te ves a ti mismo jugando el papel de Esteban Valentí? ¿Yo? Sí. No. Es el que falta hoy. No. Él tiene su estilo, yo el mío. Bueno. Pero, ¿vas a hacer lo posible? No. No. Claramente no. Vamos al primero de nuestros temas. La jueza Julia Estarico y la fiscal Estela Llorente viajarán en los próximos días a la ciudad de Rivera para interrogar a Mario Piris Budes, otro de los ex dirigentes tupamaros acusados por sus ex compañeros de traidor de haber colaborado con las fuerzas militares a los efectos de los arrestos de integrantes de la guerrilla. Ese interrogatorio se llevará a cabo como parte de la misma causa por la que el lunes se decretó el procesamiento con prisión de Héctor Amodio Pérez. Por otro lado, se está por definir en estas horas si Amodio Pérez sigue con su prisión en carácter domiciliaria. Eso está siendo definido por el médico forense que lo ha examinado. ¿Quién empieza con este tema? Había varios de ustedes que querían referirse a la noticia, a una noticia fuerte que tuvo esta semana. Sí, yo ya en su momento, cuando se empezó a hablar del tema Amodio, y aun cuando muchos decían que no era políticamente correcto referirse de esa manera, señalaba que no entendía cómo iba a ser la actuación judicial y cómo podía ser eventualmente el procesamiento que ya se anunciaba de Amodio Pérez.
Incluso cuando comentamos acá la vista fiscal en su momento, dije que prefería no ser muy profundo hasta que no se conociera esa vista fiscal. Hoy que se conocen el fallo de la jueza y la vista fiscal y demás, sigo sosteniendo que para mí, desde el punto de vista jurídico, no hay delito ninguno y que el procesamiento de Amodio Pérez no es correcto. No estoy haciendo una valoración ética, ni una valoración de cuál fue el rol que cumplió Amodio o no cumplió, ni si fue traidor, como fue traidor eventualmente y fueron otros tantos más que andan por la calle caminando hace muchos años sin ningún problema. Lo que digo que desde el punto de vista jurídico, quien delate o confiese o ponga de manifiesto la presencia de cómplices o compañeros que están en las mismas actuaciones de delito, no es punible en nuestro derecho, y que además el fundamento básico de la fiscal y la jueza de que fueron detenciones irregulares o ilícitas es algo que no se puede sostener así a priori, porque en ese momento Uruguay estaba en democracia, pero además nuestro Parlamento había votado la instauración del estado de guerra interno, por lo cual las Fuerzas Armadas tenían una jurisdicción sobre determinados temas y una capacidad de actuación. Pero además, la persona que está detenida no se puede poner en ese momento a juzgar si los que los están deteniendo van a después actuar con lealtad o con corrección o en mala forma con los detenidos. Ese es un juicio a posteriori que no forma parte de su responsabilidad en el momento que hace esa situación. Por lo que a mí me llama mucho la atención y me preocupa este fallo, que realmente desde el punto de vista jurídico lo considero muy equivocado, porque el fallo se da no solamente por la eventual actuación, con todo lo respeto lo digo, equivocada de una jueza, sino porque también existe una fiscal que acusa en el mismo sentido. O sea que hay dos integrantes, en definitiva, fiscal y juez, que insisten en una línea que, la verdad, no parece tener mucho sentido, pero que por coherencia deberá significar ahora que vayan presos posiblemente muchos otros tupamaros, incluso algunos que ocupan altas jerarquías en el Estado uruguayo. ¿Venir? Sí, yo coincido en que no estoy de acuerdo, o que me parece ilegítimo el procesamiento de Amodio Pérez, pero por razones muy distintas a las que plantea Carlos. Yo parto de la premisa de que en esos años, 72, 73, 71, la tortura ya era una práctica sistemática. Todos los testimonios, tanto de los presos como de los carceleros, en este expediente y en cualquier otro, reconocen que la tortura se practicaba, que hubo muertes, que hubo situaciones absolutamente inadmisibles, violencia sexual, todo tipo de atropellos. Entonces, decir que denunciar a alguien para que cayera en esa máquina es cumplir la ley, a mí no me parece admisible. Sí creo que acá, por lo menos yo abordo esto desde la mirada de que este hombre estaba preso. Y una persona que está presa en un régimen donde la tortura es la regla y la muerte una posibilidad, no se le puede exigir parámetros de cumplimiento como quien actúa libremente. No está libre, no es libre, no tiene. Es decir, la alternativa a colaborar habría sido la tortura para él, para su mujer. Me dirán, ¿tenía la obligación moral de resistirla? Probablemente. Yo creo que y además me dirán, ¿se pasó de rosca y terminó siendo un traidor con todas las letras? Seguramente. Lo que digo es que desde el punto de vista penal, cuando una persona no tiene el libre ejercicio de su voluntad, y cuando está constreñido por la violencia, no se lo puede considerar responsable de sus actos. Esa es mi impresión. El tema es muy desagradable, digo, no es un tema que le levante el ánimo a nadie, y creo que además hay quienes dicen, bueno, esta es una venganza organizada por el gobierno, por los antiguos tupamaros que ahora están en el poder, y que yo no sé hasta qué punto, yo creo que este es un tema que le hace sobre todo mucho daño a los tupamaros. Yo creo que acá hay que recordemos aquellos actos, ya somos una minoría en el país o que los hayamos vivido. La mayoría no los vivió, no los conoce, y esto ha permitido que muchos jóvenes, por ejemplo, a mí me han preguntado, y sé que está en que tú dices, ¿cómo? Y Amodio se fue porque estaba condenado a muerte. ¿Y quién lo condenó a muerte? Ahí sus ex compañeros. ¿Cómo? ¿Y por qué condenaba a muerte? ¿Cómo? ¿Y mataban? Sí, mataban. Sí. ¿Y mataron a alguien más? Sí, por supuesto, mataron a alguien más. Y el episodio, y Marenales, que fue y lo acusó, y andaba por la calle con una granada para tirársela a Amodio. ¿Pero esto ocurría en el Uruguay?
Entonces digo, la gente empieza a revolver eso. ¿Y qué hacía Mujica? ¿Y qué hacía Fernández Huidobro en esos No sé si días? andaba con una granada para tirársela a Modio, andaba con una granada para defenderse de un eventual arresto, etcétera. Fantástico. Él cuenta que intentó usarla y no le funcionó. Pero el ciudadano de hoy, al muchacho, al nuevo uruguayo, no imagina a un señor caminando por ahí con una granada en el bolsillo como instrumento de defensa personal, porque todavía si dije, bueno, llevaba una cortapluma, no, una granada. Y lo pongo como ejemplo, digo, no es por centrarme en Marenales, pero digo, es muy sórdido, digo, creo que no le hace bien a nadie, no hace bien revolver tampoco demasiado estas cosas. Creo además que está dejando a gente, hay mucha gente, digo, cuando se empieza con Amodio, ¿hasta dónde va esto? ¿A dónde se termina? Yo comparto lo que decía Ovenir, un hombre que está preso, ¿lo vas a acusar de qué? Digo, ¿quién resiste a la tortura? ¿Quién es el que puede decir yo resisto a la tortura? Ahí me sientan en una silla y me arriman, nada más que me arriman un fósforo cerca de la cara, y que creo que cualquiera se rinde a eso. Entonces, empezar a juzgar a la gente por si delató o no delató, todos delataron, o prácticamente todos delataron. ¿Cómo no iban a delatar? ¿Qué se iban a hacer matar o se iban a hacer, no sé, a amputar un miembro? No. Entonces digo, empezar a juzgar todo eso es un capítulo muy negro en la historia. Y repito, quienes ven en esto una venganza de los tupamaros, diría, cuidado. Si alguien lo vio o lo intentó como una venganza, puede ser un boomerang, porque creo que es al revés. Creo que permite mostrar al descubierto todo ese mundo sombrío, triste, trágico, equivocado, utópico que manejaron los tupamaros en el momento, ¿no? De todos modos, por lo que se informa, tanto la fiscal como la jueza van en esa línea, ahora van a seguir en esa línea, ¿no? Sí, por eso la pregunta es ¿hasta dónde? ¿A dónde van a terminar? Digo, ¿y cuántas memorias? A mí, por ejemplo, el caso de Wasser Alanís, que ahora después de que murió trágicamente, murió preso, lo conocía porque estaba en la puerta de la universidad, la Fundación de Cultura Universitaria, yo lo conocía personalmente, no sospechaba que era un integrante importante del movimiento Tupamaro. Ahora se le adjudicó post-mortem el haber entregado a la cárcel del pueblo. Déjelo tranquilo, digo, que vamos a revisar el pasado uno por uno y a declarar que no solo Amodio era un traidor, no solo Pires Budes era un traidor, no solo Wasser era un traidor. Digo, ¿qué sentido tiene eso? Fernando. Sí, yo creo que este pronunciamiento de la justicia lo que vuelve a poner en entredicho es, bueno, cómo se valoran, cómo se sopesan los elementos de esas historias de un pasado que yo discrepo con Antonio, es un pasado doloroso, triste, pero yo creo que es un pasado que debe ser convenientemente estudiado, sobre todo para no repetirlo, porque creo que ese pasado deja muchas enseñanzas para todos. Una de ellas es justamente la que se deriva de la votación del estado de guerra interno y la participación de las Fuerzas Armadas. Pero en el caso de Amodio y de la jueza, yo creo que en este caso hay un montón de voces que plantean, está bien procesado, está pagando por crímenes que cometió al amparo del régimen instalado de hecho en el Uruguay en aquel momento, y están las voces que dicen, no, vamos a dejarlo, ¿cómo van a procesar un tipo que estaba preso, que estaba sometido a las presiones, a la amenaza de las torturas o de la muerte, etcétera? Es decir, yo creo que este caso en particular vuelve a mostrar cómo la justicia debe encarar toda una revisión, digamos, del pasado a partir de hechos concretos, que son denuncias. Es decir, el procesamiento de Amodio no nace con su venida a Montevideo a presentar el libro editado por Ediciones de la Plaza. El procesamiento de Amodio nace a partir de una denuncia del año 2011, cuando, creo yo, nadie sabía dónde estaba exactamente. Entonces, la jueza y la fiscal van en determinada dirección, también han dicho que van a ir a entrevistar a Pires Budes. No entiendo por qué no lo hicieron antes, porque si la denuncia, él estaba incluido en la denuncia desde el año 2011 y estaba viviendo en la ciudad de Rivera, no entiendo demasiado por qué se activa la causa a partir del regreso de Amodio. Pero digo, lo otro que llama la atención es la celeridad con la que hay un auto de procesamiento, ¿no? Claro. En apenas un mes, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que esto es lo que, una de las cosas que señalo y que me parece que es importante señalar, es cómo la justicia se enfrenta a un caso puntual en el cual vuelven a plantearse elementos que refieren a un periodo de la historia que ya ha sido en múltiples ocasiones
sometido a la justicia en casos puntuales y que han tenido en múltiples ocasiones opiniones divergentes. En unos casos los jueces asumieron una postura, en otros, en unos casos se llegó a la casación, en otros no. Entonces, me parece que es un tema para reflexionar. ¿Por qué la justicia actúa de manera tan dispar en casos que son prácticamente similares, con un mismo código, indudablemente? Y bueno, yo pregunto, ¿no será porque la versión de ese pasado tan doloroso difiere de acuerdo a quién es el que lo plantea en el expediente? Tengo a Antonio muy preocupado por el reloj. Yo Desde la primera intervención de Carlos pidió midan los tiempos. Estoy midiendo los tiempos. Yo comparto lo que decía Ovenir y Mercader sobre que a una persona presa, sometida a esas condiciones, con la tortura latente a su alrededor, sobre sí y sobre su compañera que también estaba detenido, obviamente no se le puede atribuir ningún tipo de responsabilidad por sus actos. Hay un hecho de fuerza especial que se le impone y que lo condiciona en su actuación. Pero eso supone entrar en un camino de valoración probatoria, porque ya están los que dicen todos los días que a Amodio nadie lo tocó, que Amodio empezó a cantar antes de entrar a la cárcel. Y entonces, para no entrar en ese terreno probatorio, yo me quedo en la tipificación del delito. Y digo, no puede haber delito de complicidad o participación en la privación de libertad. Coautoría. Cuando la persona está detenida y lo que hace es delatar a un compañero suyo que estaba en su misma actitud delictiva. Acá tenemos que tener claro que eran todos potencialmente delincuentes y las denuncias que se hacían al respecto, más allá que puede haber caído gente inocente como ocurre todos los días, se daban en el marco de un Estado democrático con las Fuerzas Armadas que estaban cumpliendo un rol, más allá que después lo desnaturalizaron totalmente, encomendados por el Parlamento Nacional. Esa es la realidad de las cosas. Pongamos el ejemplo actual. Detienen mañana a un menor por una rapiña en un almacén de, Paso Molino. La policía le pide o le exige o lo interroga con la dureza que tiene los interrogatorios y le pide que dé el nombre de su cómplice, que era el que estaba al lado de él y disparó la pistola y mató al comerciante. Ese menor, si da el nombre de su cómplice, ¿va preso también? O sea, tenemos que ver la barbaridad que supone jurídicamente. Y ese menor va a entrar, quizás si es detenido y si mató a alguien, en un sistema carcelario inhumano, todos lo sabemos. Y va a pasar o por cárcel de menores o mayores, que son hoy un antro de violación de todos los derechos humanos, más allá que están muy lejos de ser lo que pasaba con los militares. O sea, el mamarracho jurídico de esta interpretación hace que pongamos en tela de juicio todo lo que es el funcionamiento normal del interrogatorio policial y judicial en todas partes del mundo. ¿Y qué pasa con las mismas acciones desarrolladas por Amodio Pérez cuando ya había transcurrido el golpe de Estado? Porque Amodio colaboró antes y después del golpe. Creo que después no, creo que él se fue justamente ahí antes. No, se fue varios meses después. Se fue varios meses después, 73, en noviembre, ¿no? En junio, pero se fue a fin de año, ¿no? Bueno, no sé, ahí habría que ver una diferenciación fáctica que el fallo ni intenta ni hace. Eso es de alguna manera lo determinante a ese respecto. Yo hablaba, creo que Fernando hablaba o Carlos hablaban de justicia dispar, la disparidad de la justicia en juzgar unas situaciones y otras. Yo cuando veo jueces y fiscales tan atentos a estos hechos ocurridos hace 40 y tantos años, 50 años, les diría, miren hechos más cercanos. Si nos vamos a preocupar de los tupamaros, miremos hechos más cercanos. En el debate, en las presentaciones televisivas que ha tenido Amodio, ha dicho algo que nadie ha desmentido y que todos sabemos que tiene un fundamento de razón. Y es que recuperada la democracia, a partir de 1985, y amnistiados los tupamaros, siguieron haciendo, como decían ellos, finanzas a la antigua, hicieron asaltos. Hay un famoso asalto muy conocido, se sabe quiénes participaron, a la distribuidora de diarios más importante del Uruguay. Es decir, un asalto millonario. Ese se sabe que lo hicieron ellos. Se sabe que los tupamaros hicieron otros asaltos, hubo rapiñas, hubo atracos a mano armada, hubo un asesinato denunciado de un ex dirigente sindical y ex miembro del movimiento Tupamaro. Todo eso está ahí, se ha dicho, se comenta, hay nombres de quienes participaron y ojo, no estoy hablando de hace 40 años, estoy hablando del 85 para acá, tema que llega hasta el 94, porque más allá de la dureza de la represión policial, en el caso del filtro,
está clarísimo por testimonios de los participantes de que tupamaros y etarras se armaron y trataron de armar una sonada armada, para liberar a 3 personas o para impedir que 3 personas fueran llevadas a España. Es decir, todo ese submundo que se vivió ocurrió con la democracia restaurada. Ningún juez, no hay un solo juez, un solo fiscal que tanta sensibilidad demuestran por hechos de hace 50 años, como decía Fernando, recuperar la memoria para que estas cosas no sucedan. A nadie le preocupa que hace 20 años en este país los tupamaros tuvieran un doble juego y se presentaran al Parlamento a cargos electivos, es decir, aceptaran el juego democrático y al mismo tiempo, por otro lado, andaban robando, rapiñando, asaltando, entrando en relaciones con guerrillas extranjeras, trayendo armas y preparándose, porque como dice uno de ellos, bastante encumbrado hoy en el gobierno, decía, el horizonte insurreccional todavía no se ha ido, tenemos ahí la insurrección, todavía está ahí, el levantamiento armado todavía lo tenemos ahí. Esta era una discusión de hace 15 años. Sobre este planteo, Antonio, ¿qué dicen? ¿Venir, Fernando? No, yo creo que un poco, bueno, no sé, es algo que... No, yo creo que hay una cosa que te presente. Creo que la venida de Amodio en realidad fue la palabra reivindicación sería muy fuerte, pero es la reincorporación de Amodio como una voz válida. Creo que meterlo preso legitima aún más esa voz, y quebró un poco el relato histórico, ese relato un poco a lo Walt Disney, en blanco y negro, ¿no? Sobre el pasado reciente. Lo quebró porque hizo asomar cosas desde las negociaciones, desde la serie de ambigüedades y de cosas, idas y venidas políticas que hubo entre miembros del MLN y las Fuerzas Armadas, en que no hay santos ni demonios, y de alguna forma intentar decir, el que caiga preso, el que esté preso, lo incorpora definitivamente como un discurso, porque nos obliga a todos a considerar lo que dijo. Si lo hubieran dejado irse para España, ya tal vez estaríamos todos olvidados de lo que había venido a decir Amodio, pero esto instaló el tema y no hay con qué darle. Creo que si alguna presión se hizo en ese sentido, coincido con Antonio, cometió un error el que haya presionado para acallar a Amodio. La otra cosa que me preocupa es que sí, esto es un problema, pero no es el único. Es decir, me da la sensación de que lo que está pasando con la justicia es una especie de la adopción de criterios ideológicos para enjuiciar. Voy a poner un caso. Hace poco tiempo se descubrió que una mujer había matado de una puñalada, murió en una pelea con ella, su marido, hace 14 años. Hace como 15 años, sí. Lo enterró en el fondo de la casa. Durante 15 años le dijo a toda la familia que el hombre se había ido y que estaba vivo en Italia. Y después un día saltó. Esa persona se presentó al juzgado, dijo que su marido era violento y se fue para la casa. Las actuaciones siguen, ¿no? Pero no fue procesada. Pero convengamos que es un procedimiento absolutamente irregular cuando se descubre una muerte que estuvo escondida. ¿Qué significa esto? Bueno, es que ¿por qué Amodio va preso? ¿Por qué esta señora vuelve para su casa? ¿Por qué de repente un automovilista vinculado a una conocida figura deportiva recibe una detención muy leve en comparación a las que han tenido otras personas en las mismas circunstancias? Bueno, me parece que hay un factor, yo no digo necesariamente que sean presiones, creo que sí hay un factor de que la justicia está siendo demasiado sensible a los climas sociales. Entonces, una mujer no puede ir presa aunque mate al individuo porque, por definición, la violencia doméstica la ejercen los hombres. Amodio Pérez va preso porque es el anticristo por excelencia, entonces de alguna manera hay que descargar en él esa culpa. Muy bueno lo de anticristo. Muy bueno lo de anticristo. No se puede así. Fernando. Yo creo que hay un par de elementos que quiero subrayar. Primero que, Amodio no fue el que volvió de España para replantear un tema, es el tema de los tupamaros, de las traiciones, de las delaciones, de los asesinatos. Todos esos temas estuvieron durante todos estos años reiteradamente expuestos a través de libros, a través de artículos, a través de entrevistas. Claro,
son libros académicos o son tal vez entrevistas que circulan en algunos semanarios de poca lectura, pero ha sido un tema que ha estado sobre la mesa, pero los más recientes reiteradísimamente. ¿No? Estos de los que yo hablé, los ocurridos del 85 para acá, es decir, con los yo estoy hablando, ahí está. No, de esos no se ha hablado. Bueno, pero ese tema está instalado. Yo estoy hablando de la otra parte, digamos, de lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Antes de que tú saltaras en el tiempo velozmente. Lo que digo es, un salto adelante. Lo que digo es, ojo con convertir esto en una especie de farandulización histórica. Es decir, los libros que relatan detalladamente episodios muy tristes, muy dolorosos y muy violentos de la historia del MLN, como por ejemplo el asesinato de Dan Mitrione, o como por ejemplo Báez. Bueno, el libro de Martínez Moreno, que es casi imposible encontrar en librerías. O por ejemplo la historia, por ejemplo, de toda la situación militar en el Uruguay previo al año 71, está todo ampliamente documentado, escrito y publicado. Entonces, lo que yo creo que también hay es una especie de atracción por los focos y las cámaras de televisión. Como viene Amodio, sale en la tele, le hacen entrevistas y se convierte en una especie de estrella mediática en el momento, eso también influye en la opinión de la gente y tal vez, de alguna manera, en la sensibilidad que planteaba Ovenir de la justicia. Porque, ojo, en otros casos mucho más, yo diría que fuertes, la justicia no se dejó influenciar. Por ejemplo, en el traslado de la jueza Mariana Mota. Que hubo manifestaciones, procesamientos, no era la justicia, era la Suprema Corte. Bueno, cuando hablas de la jueza que procesó a Amodio, hablas de la justicia. Ella es la representante de la justicia. En el caso de Amodio, y creo que eso es significativo, la justicia es ella. A ver, en el caso del traslado de Mariana Mota, la justicia es la Suprema Corte. Es una decisión administrativa. Claro, es una función administrativa, no está bien, jurisdiccional. Yo, para cerrar un poco este bloque y coincidiendo con mucha nostalgia. ¿Por qué lo va a cerrar? Él lo cierra. No, yo lo cierro. Yo lo cierro. Termina con el tema. Vos te dedicás a revelar incógnitas y él a cerrar el bloque. Coincidiendo con mucha nostalgia con mi hermano Sartú, creo que está muy bien eso de decir ¿por qué la justicia está cayendo en estas cosas? Y yo no creo que sea una actitud deliberada o la respuesta a una presión explícita. Yo creo que hay sí cierta actuación ideológica o cierto tipo de sentido social en determinados magistrados que creen que están haciendo justicia con mayúscula en determinadas situaciones y están pasando un poco por arriba de la objetividad que tiene que tener el derecho cuando se pronuncia. O sea, yo creo que ahí está la causa. Yo creo que estos fallos, los que nombró Enir y alguno más, hay que mirarlos desde ese punto de vista. La justicia, y digo la justicia en función jurisdiccional, Fernando, y lo digo en los niveles de primera instancia, desde donde más se nota, tiene o está teniendo una actitud de reivindicación, de contenido ideológico, de aspecto social, donde lo bueno y lo malo lo catalogan por otros aspectos que no son necesariamente los que surgen de la norma legal. Y por eso yo creo, estoy convencido, que este fallo va a ser revisado en el tribunal o en la corte donde corresponda en su momento, porque jurídicamente acá no se puede ver un delito. Acá se encontraron un fiscal y una juez que por una cuestión ideológica o de simpatía o de propensión a considerar que este hombre es un diablo y que demás y demás, sacan un fallo que objetivamente no es correcto ni reconfortante para el sistema judicial. Lo último, se nos terminó el tiempo. Sí, además, ya lo cerró Carlos. No, claro, por eso él cierra y yo reabro. No, me da la impresión, además, de que se sigue. Acá hay una cosa clarísima. Todos los militares que estaban en actividad y operativos en esos lugares de detención deberían estar presos directamente por tortura. Es decir, si Amodio está preso porque estuvo ahí y colaboró, todos los que prestaron funciones en ese lugar deberían ser procesados. Por el solo hecho de estar revistando en el lugar donde... Esa es otra de las complicaciones que implica fue el criterio una que se resolución siguió. como esta. Ese no fue el criterio que se siguió. Claro. Por supuesto, cada vez que tratamos un tema como el de Amodio Pérez, entre las oyentes hay dos reacciones, ¿no? La de los hartos, absolutamente
discrepantes con el hecho de que el tema se vuelva a tratar, ya está, y la de los que se apasionan. Y entre estos últimos tenemos una cantidad de mensajes que, como ustedes también estaban muy apasionados, no hubo forma de incluir. Vamos a recopilarlos, los publicamos en nuestro sitio de internet, en la... Bueno, yo espero que los censores de YouTube no se molesten porque yo haya llamado histrión a Emiliano Gotelo, porque no lo digo en ningún tono despectivo, lo uso en la vieja acepción de histrión, histrionismo, que se refiere a las personas, fundamentalmente se adjudicaba a los actores teatrales, y que luego se expresan con gestos y con palabras exageradas, teatrales. O sea, está vinculado al arte del teatro. Entonces no creo que pueda tomarse a mal. Lo aclaro por las dudas, porque el otro día nos censuraron, no sabemos todavía qué palabra o qué cosa, pero bueno, esperemos que esta vez no pase nada. Ahora bien, que se iba a interrogar a Piris Bude fue otra de las falsedades que manejaron la jueza y la fiscal, para intentar demostrar que Amodio Pérez no iba a ser el único investigado. Dieron marcha atrás, pero rápidamente. ¿Por qué tuvieron que dar marcha atrás? Pues tranquilamente porque desde el gobierno, los ex miembros del MLN le dijeron: señora, si usted investiga a Piris Bude, corremos el riesgo de que terminemos nosotros en cana. Terminaban. No habrán dicho esas palabras más o menos, pero el sentido tiene que haber sido eso. Además, seguramente tienen que haber manejado que a Piris Bude ya lo habían juzgado y lo habían perdonado, lo habían absuelto. ¿Para qué? Para que Piris Bude no abriera la boca y aceptara que Héctor Amodio Pérez había sido el traidor número 1, el responsable de la caída de la cárcel. En fin, aquí en este programa hemos leído las declaraciones de Piris Bude, donde en un pasaje de sus declaraciones se pone a la orden de las fuerzas conjuntas para terminar con el mal que asola a nuestro país. El mal que asolaba a nuestro país era el MLN. Lo dejó firmado de su puño y letra. De mí se dijo en su momento que yo, al ser detenido, dije, tocándome la cabeza: esta tiene un precio, cosa que es un invento y que nadie pudo demostrar jamás que eso hubiera sido así. Ahora bien, el primero que en dar su testimonio en el programa es Carlos Ramela, ya lo habrán visto, que por su condición de abogado hizo un análisis desde el punto de vista jurídico, coincidente con otros que en ese mismo momento se emitieron, refutando el procesamiento y haciendo responsable del mismo la fiscal, a Estela Llorente, que es la que acusadora. Es de hacer notar unas palabras que dice al principio Carlos Ramela: cuando comencé a dar mi opinión sobre el procesamiento que se anunciaba, se me dijo que no era políticamente correcto. O sea, había que aceptar que mi procesamiento se diera, aunque fuera una payasada, aunque no hubiera fundamento ni pruebas que lo justificaran. Yo tengo que recordar que el primero en mostrar su desacuerdo con mi procesamiento fue el exministro de la Suprema Corte, Pérez Manrique, quien dijo al día siguiente de conocerse el procesamiento lo siguiente: hasta que se dio el golpe de Estado, los militares estaban al frente de la lucha antisubversiva
y tenían todo el poder que le había delegado la Ley de Seguridad del Estado para actuar en materia de guerra antisubversiva. Eso es un hecho que es indubitable a esta altura de las cosas. No quiero hacer comentarios sobre el procesamiento. No me nombra, pero era yo. Pero la pregunta suya, le dice a Gerardo Cotelo, tiene una sola respuesta. La respuesta era que no había delito. Sin embargo, tanto Ramela como Pérez Manrique dan por realizados los señalamientos, que acabaron con las detenciones subsiguientes. Ninguno de ellos las pone en duda. Ese es el fallo de sus argumentos. Y eso es lo que a mí me molestó y en este momento lo pongo en consideración. Incluso Ramela deja claro que no está haciendo una valoración ética sobre mí. En algún momento dice, ya sabemos cómo es. Porque eventualmente fui un traidor para él. Aunque deja claro que en mi misma situación hubo muchos. Y agrega, con la diferencia que esos muchos andan caminando por la calle tranquilamente, a los que también califica como traidores. O sea, calificó como traidores a Mujica, a Rosenkopf, al ministro Bonomi, a Eleuterio Fernández Huidobro, a toda la plana mayor del gobierno y a todos los tupamaros que formaban parte del gobierno, incluso en la Cámara de Diputados y en el Senado. A mí no deja de asombrarme cómo quienes siempre han descalificado al MLN no tienen empacho en considerar como traidores a quienes eventualmente pudieron haber colaborado con su derrota o eventualmente pudimos haber colaborado con la derrota del MLN, dejando de lado que solo se puede traicionar a quienes fueron nuestros compañeros y adoptando de esa manera una posición de defensa de la organización criminal. En el fondo lo que están haciendo es una defensa del MLN. En su segunda intervención, quizás consciente de ese error que comete, manifiesta una opinión totalmente negativa sobre el MLN, con lo cual despeja las dudas que la primera intervención puede causar o puede provocar. Juvenil Sartú también me considera un traidor, aunque plantea una serie de consideraciones que pueden tenerse en cuenta como atenuantes. Atenuante a mi favor, estaba preso y todo lo demás. Se equivoca al decir que la tortura ya existía en el año 1971. Como consecuencia de la muerte de Morán Charquero, la lucha contra el MLN volvió a la Dirección de Información e Inteligencia de la policía y no se volvió a emplear la tortura hasta pasada la fuga del abuso. Y eso ocurrió en las unidades militares del interior del Uruguay. Creo que esa es una apreciación necesaria que hay que tener en cuenta, porque el empleo de la tortura se corresponde con el cambio de la dirección de la lucha antisubversiva, que pasó de la policía a las fuerzas conjuntas. Sobre estas apreciaciones fue que más adelante Juvenil Sartú me pidió disculpas. Antonio Mercader fue de la idea de que sobre el pasado hay que hablar lo menos posible, aunque de sus palabras se desprende todo lo contrario. La juventud ignora todo lo que pasó. Sin embargo, él entiende que no hay que hablar, lo cual es una contradicción. Dice que las nuevas generaciones desconocen el pasado. Claro, y ese desconocimiento puede llevarlo a tomar decisiones equivocadas en línea con la que tomó el MLN. O tomar como líderes a miembros del MLN que no tuvieron una actuación tan decorosa como se supone o como se ha mentido.
hace de Bassen una defensa tan cerrada como equivocada. Es evidente que conoce el desmentido que Marenales hizo en el año 2009 acerca de mi irresponsabilidad sobre la caída de la cárcel del pueblo. Pero olvida, él dice, Bassen está muerto, no se puede defender. Él deja de lado que esa falsedad a mí me costó la condena a muerte, el calificativo de traidor. Mientras que Marenales le lanzó una muy tibia reprimenda. Se equivocó el compañero, dijo. O sea, al responsable de la entrega de la caída de la cárcel del pueblo se le adjudica una equivocación. Yo que no es que no tuve nada que ver, yo estuve de acuerdo en que la cárcel tenía que caer. Pero yo no sabía ni dónde estaba, ni quiénes estaban adentro, ni nada más. No sabía absolutamente nada. También dice que mi procesamiento podría convertirse en un boomerang. Y tiene razón. Fue un boomerang. Aquí estamos. Pero lo fue no porque podían terminar presos muchos más, que eso no entraba en los planes del gobierno, de los viejos dirigentes del MLN, sino que fue por mi empeño en dar a conocer mi opinión todos los días, en lo que yo llamé la otra campana, y que pude llevar adelante al principio solo con la ayuda de Rubén Sánchez y de Neri Pinato. Quiero dejar constancia de eso porque es un hecho de la realidad. Para quienes dicen que nunca segundas partes fueron buenas, Mercader recuerda en su segunda intervención que yo he hablado de las tupabandas y dice que nadie lo ha desmentido. Si Antonio Mercader viviera en la actualidad, seguramente habría podido comprobar que hoy son muchas malas cosas que nadie ha podido desmentir. Es una lástima. Sartú dice una gran verdad. Me hubieran dejado ir y a la semana nadie se acordaba de Amodio. Pero eso habla de la personalidad de quienes fraguaron mi procesamiento. Recuerden que al ñato se le llamó el mariscal de las derrotas. Que incluso llegaron a falsear los orígenes de mi citación para llamarme a declarar, diciendo que era del año 2011, cosa que Butazzoni trae a colación. Ya vimos en el programa pasado que la citación es del 29 de mayo del año 2015, o sea que se actuó con la premeditación suficiente con que se actuó y el tiempo que se empleó en montar la campaña de prensa para justificar un procesamiento que estaba anunciado desde antes de concretarse. Lo dice Ramela también. Un procesamiento anunciado. Fernando Butazzoni discrepa con Antonio Mercader sobre que no hay que hablar. E incluso opina que el pasado debe estudiarse a fondo, entre otras cosas para que no se repita. Pero habla del golpe de Estado, o sea, para que no se repita el golpe de Estado. Lo del MLN, si se repite o no, lo tiene sin cuidado. Justifica mi procesamiento porque, según él, tanto la jueza como la fiscal actúan correctamente. Y a la acusación que se me hace, agrega a Piris Bude, diciendo que procede de una denuncia del año 2011. Todavía no se había enterado lo que dijo el mismo Álvarez Petraglia. Ninguna de las mujeres firmantes de la denuncia, 28 en total, me menciona en la denuncia. El jueves pasado precisamente demostré que las citaciones de mayo del año 2015, seguramente cuando Jorge Marius, que en principio
se iba a encargar de la publicación del libro que se iba a llamar Conversando en el Parque Rodó, no Palabra de Amodio, estaba buscando quién le financiara la edición. En esas averiguaciones se filtró, hizo que medio Montevideo supiera, conociera la intención de publicar ese libro, e incluso se conoció la primera versión. Está publicada en internet. Que iba a llamarse, como le dije, Conversando en el Parque Rodó. Hicimos un montaje en Madrid, una foto de Mario sentado en un banco, yo me hice otra en un banco en mi casa, técnicamente hicimos un siluetado de mi foto y me sentó en el banco al lado de Mario en una plazoleta del Parque Rodó. Quedó muy, muy buena. Era un montaje, lo aclarábamos en la página de crédito, pero no se publicó eso. Incluso en Búsqueda se había publicado que Amodio regresaría a Uruguay para presentar un libro. No tengo la fecha de la publicación de Búsqueda. Y a raíz de esa publicación, el Servicio de Inteligencia del Ejército le comunicó a Eleuterio Fernando Huidobro que Amodio tenía planificado volver a Uruguay para presentar un libro. E incluso le dijeron en qué hotel me iba a alojar. Un hotel de 5 estrellas, en el Sheraton. Pero no fue ahí donde te alojaste, ¿sí? Sí. Butazzoni pretende que tanto jueza y fiscal no actuaron por motivos ideológicos. Seguramente no recordó que la fiscal, al convocar la conferencia de prensa en la puerta del juzgado para anunciar que pediría mi procesamiento, dijo que lo hacía porque ella era defensora de los derechos humanos. O sea, yo era un violador de los derechos humanos. Por eso ella me acusaba. Le faltó decir a la señora fiscal Llorente que por esa razón, porque era defensora de los derechos humanos, había corregido a Carlos Martel cuando Martel se carió conmigo y habló de la existencia de una caballeriza en el cuartel Florida, que era un cuartel de infantería. Cosa que yo dije que era imposible. ¿Cómo iba a haber una caballeriza en un cuartel de infantería? Fue cuando la fiscal, muy resuelta ella, y reitero, nadie la llamó al orden, le dijo: Martel, ¿no sería que era un lugar en el que había paja en el suelo? Martel agarró la idea al vuelo y dijo: sí, seguramente era eso. Así se actuó. Habrán visto que el cierre del programa fue una especie de vaticinio sobre el final del procesamiento. Todo el mundo dijo que seguramente ese procesamiento iba a quedar invalidado. Y así fue. Algún día hablaremos de cómo fue. Butazzoni, que demostró que parte del relato de Evia Cosculluela en relación a Mitrione es falso, todo aquello de instructor en tortura, que tenía una casa en Punta Carreta o en Positos, él estuvo investigando todo eso y concluyó que era una información falsa. Quizás algún día, como le gusta escribir, y lo hace bastante bien, yo opino que bastante bien. Me han dicho, no, es un gran escritor. Bueno, para mí lo hace bastante bien. Quizás algún día se atreva a escribir la verdad sobre mi procesamiento. Y que él justificó precisamente por razones ideológicas. Porque él también se atribuye haber pertenecido en su juventud al MLN. Es uno de los tantos que ignoramos, que nos enteramos, que también fue miembro del MLN. ¿Sí?
Yo a veces me pregunto cómo, si fuimos tantos, cómo nos pasaron por encima con una aplanadora. En fin. El jueves seguiremos con el programa En Perspectiva. Y Javier les va a dejar el link del programa del próximo jueves, por si quieren verlo antes del programa, ¿eh? Y nos evitamos la edición, o la sintetizamos, o la cortamos un poco, en fin. El tema es que seguramente les interesará. Y seguiremos con En Perspectiva porque da para mucho todavía. Yo tengo una sola cosa para decir, que lo escuchaba. Cotelo en determinado momento, no sé quién se refirió a de que supuestamente Amodio había delatado a sus compañeros antes de que viniera la dictadura. Y Cotelo lo corrigió a esa persona diciendo, no, después de la dictadura también. Y creo que fue Ramela. Y Ramela dijo, no, dice, antes de la dictadura era cuando él estaba acá, después ya no estaba más en Uruguay. Y él le dice, no, varios meses más. Ahora yo pregunto, si sos periodista y te vas a meter en ese bollo, por lo menos afina el lápiz. Porque vos dejaste un flanco libre para que agarre Amodio ahora y se divierta. El gran problema que hay es que cuando vino Amodio pensaron, bueno, mirá, está preso, o se va rápido, lo que sea, y el hombre se va a asustar y va a regresar a España, va a desaparecer y de vuelta nadie lo va a encontrar. Ahora, cometieron un error, no conocían el carácter del señor Héctor Amodio Pérez. Lo dejaron acá 2 años, tuvo que rearmar su vida en el Uruguay porque le estropearon la vida en España. Completa, ¿no? Económica, familiarmente, todo un lío, ¿no? Bueno, rearma su vida en Uruguay y dice, bueno, ya que estoy, vamos a cantar la verdad que él tiene. Lo hace con documentos y hasta ahora no ha podido conseguir que uno solo lo venga a debatir. O que lo debatan afuera, digo, vía no presencial, que también lo pueden hacer. Mire, Amodio dice tal cosa, pero es falso por este documento, por el otro documento. Porque a veces no tienen las ganas de verse la cara y hay que respetar a todos, ¿no? Ahora, la de Cotelo es meterse al grano gratis. Y todo esto creo que por un tema de quedar bien con el que tenían sentado al lado, que toman un cafecito en las tertulias de En Perspectiva, le dan, bueno, sí, el hombre era un traidor, y no lo ponen, decir, bueno, se dice que es traidor, pero ¿cómo lo saben ellos que es traidor o no? Estuvieron al lado cuando lo estaba traicionando, escribiendo, ordenando papeles. Es todo muy discutible. Hay algunos que se meten gratis a decir esa bobada, ¿no? Cuando están hablando de la moral de un individuo. Son temas jodidos. Lástima que en el Uruguay se drogó la ley de duelos. Porque si la ley de duelo estuviera vigente, estas cosas no pasaban. Cuidaban el pico antes de hablar. Porque terminaban a los sablazos o al tiro de pistola. Y hay muchos que no se animan. Hay otros que irían varias veces. Pero lamentablemente ese tipo de cosas, dice, no, Horacio, me decían cuando se estaba derogando la ley, me acuerdo, en el primer gobierno colorado, después del retorno a la democracia, el gobierno Sanguinetti, dije, esto es un error, ahora van a abrir el pico cualquiera con una soltura bárbara, porque acá no te van a procesar por decir disparate. Con eso se frenaba mucho, ¿no? Pero muchos se frenaron. No, yo fui o iba a ir por el terreno legal. Yo iba a demandar a Emiliano Cotelo como iba a demandar a otros varios por injuria, por falso testimonio, por varias razones. Lo que pasa es que los abogados no quisieron. ¿Y qué argumentaron los abogados para no quererlo? Que era meterse en un problema. Que era muy largo. Que era un juicio por lo civil. En fin, que en el fondo no quisieron. Yo también quise demandar al juez Luis Charles, porque Luis Charles en el auto donde tira abajo mi procesamiento me dice prácticamente que me tienen que soltar porque estaba amnistiado, que no tenía más remedio, pero que yo me pasé al enemigo, que fui un felón,
que realicé trabajos de campo para el enemigo. Felón era un término que Eleuterio Fernández de Huidobro usaba mucho. Y seguramente esa parte del auto del juez Luis Charles se la dictó al oído Eleuterio Fernández de Huidobro, porque los dos eran fanáticos hinchas de Peñarol y deben haber ido juntos a más de un partido. Luis Charles dictaba sentencia con la bandera de Peñarol en la rodilla. Por si no lo saben, es un chimento, pero es verdad. Aparte de otras consideraciones. El tema es que yo iba a demandar, quise demandar a periodistas, a politólogos, y no pude. Así como antes había intentado desde España dar mi versión, desmentir la historia oficial, y no había podido, porque no conseguía quien lo hiciera en mi nombre. Yo estaba condenado, no podía aparecer públicamente, hasta que un día decidí jugármela. Y aquí estamos. Y seguiremos, Seguiremos. Alvarito tiene mucho para ganar. No. Recién empezamos. Yo creo que hay mucho opinólogo que tiene un pedo bárbaro sobre el tema de la historia reciente, entiende poco y nada, entrevera muchas cosas. Y fue Emiliano Cotelo que leyó que la fiscal y la jueza iban a ir a Rivera a interrogar a Pérez Bude. Sí, claro. Sí. Claro, pero hay que contar todo, ¿no? Yo les voy a contar a los televidentes el otro pedazo. Zabalza y Mujica fueron a hablar con Pérez Bude a Rivera, ¿no? También. Por Y eso. ahí Por negociaron. eso. Claro, pero cuando uno pone, tiene que contar todo, porque si seguimos contando la media verdad, no tiene mucho sentido. Entonces, si la fiscal y la jueza iban a interrogar a Pérez Bude a Rivera, Pérez Bude le podía decir, vinieron fulanito y menganito a hablar conmigo acá. Y alguno más, ¿no? Pero y que tenía que preguntarle ¿De qué hablaron? de qué hablaron. Claro, aunque obviaron eso, ¿no? Porque yo escuché algunas afirmaciones ahí que no se entienden muy bien, porque si alguien que leyó el expediente, yo lo leí el expediente, hay afirmaciones que se dan, hermano, con el expediente, ¿no? Y entre ellos la jueza y la fiscal, porque cuando Amodio también tiene un careo con Quartiani, y Quartiani dice, sí, pero y le pregunta, pero ¿y cómo me viste a mí que yo estaba delatando? Te vi de espaldas, ¿no? Me reconoció por la nuca. Sí, claro, por la nuca. Y entonces... No tenés tanto No, cuello, Amodio... Él usa camisa todo el día, ¿cómo le va a hablar de nuca? No, estaba de poncho. De poncho. Claro, yo estaba vestido de soldado. Tenía un casco de acero. ¿Eso es lo que te dijeron? No, es que nos sacaban en el camello, Ajá. íbamos vestidos como los soldados. Dicen que no, que iban de particular. Íbamos a los juzgados, íbamos vestidos de soldados. Después te sacabas la ropa, te sacabas el poncho y aparecías con la ropa tuya. Pero en el jeep ibas de casco y con el poncho puesto. Y el que diga que eso no es así, está mintiendo. Porque era según los milicos, una medida de seguridad, para que no se supiera que en ese vehículo iba fulano, porque podía intentar un rescate. Claro, porque ahí lo llevaban a declarar y todo eso. Exactamente. Termino con el careo con Quartiani. Entonces Amodio, esto está en el expediente, ¿no? Y yo lo he visto en un lado solo. Yo lo escribí. Pero digo, esto que voy a decir, los televidentes están y Amodio le dice, pero ¿por qué vos no decís por qué estabas ahí? Porque ustedes estaban, porque tenían pensado atentar contra Trabal, ¿no? Sí, porque Si fue en la esquina. Sí. La detención fue en la esquina de Palmar y Boulevard. Ahí está. Y entonces, Y se lo dije ahí. atentar contra Trabal
y la jueza y la fiscal dijeron, bueno, vamos a ver qué opina Celsa del clásico el domingo que viene, ¿no? Ante tamaña afirmación, la jueza y la fiscal se fueron al mazo, ¿no? Y bueno, el expediente es todo así. Mujica dijo, ¿para qué trajeron a esta vaca? No, esta vaca no, otro término utilizó. Y todo fue así. Una reliquia, creo. Sí, Esta momia, ¿no? sí, una momia. Sí, ¿Para qué trajeron esta momia? Lo cierto es que... Más momia era él. Sí. Pero cuando uno lee el expediente, le genera esto. Mucho malestar por tener que ir al juzgado. Uno percibe que ellos se dieron cuenta que cometieron el error de su vida de haberlo llevado al juzgado. Como dijo Sartú, ¿no? 7 días y se va, ya está. Pero ellos lo querían meter en cana. Sí, ¿no? Sí, Porque por es delito. eso para que vean cómo es la justicia. Lo querían meter en cana y además lo decían públicamente, sin ningún problema. Pero después, cuando tuvieron que ir al juzgado, no les gusta porque le empezaban a preguntar. Una pequeña cosita que le preguntaran, ya se molestaban, ¿no? Yo voy a acosar ahora por otro lado. Voy Sí. a hacer una última intervención. En un momento yo dije, ahora va a resultar que yo organizaba los interrogatorios, que interrogaba y que era el que dirigía el servicio de inteligencia del Florida. La señora Julia Estarico dijo en el auto de procesamiento que yo había reconocido que era el que dirigía, el que interrogaba, y como él mismo admite. Y yo lo había dicho en sentido de protesta. Ahora, una pregunta. La Estarico y la jueza, la fiscal, las degradaron después que fueron amonestadas, tan bien amonestadas, porque le dijeron de todo. Le dijeron de todo, pero siguió siendo jueza de lo penal hasta que se puso en marcha el nuevo código y entonces la mandaron a juzgado de familia. Pero siguió un par de años siendo jueza penal. O sea, vos te das cuenta que Después de mí se mandó otra, hizo extraditar de España a un ciudadano chileno que lo tuvieron que liberar, también lo tuvieron que indemnizar, mientras que ella siguió esa es para la adelante. justicia uruguaya, ¿me entendés? Sí. Sí. Bueno, la fiscal que pidió el procesamiento del coronel Juan Carlos Gómez por la muerte de Gómez Soro y la jueza, las dos fueron ascendidas, ¿no? Sí. Y uno pidió 23 años y la otra 22. Y era inocente. Y no lo conocía. Y estuvo 3 años y medio preso. Le voy a hablar de fútbol, pero no tiene nada que ver con el fútbol. Este es un tema de historia. Hace pocas horas el presidente de la AUF salió a hablar sobre el tema de las 4 estrellas de Uruguay, nuevamente en la camiseta para el próximo Mundial. Es decir, Colombia y Ámsterdam, que en aquellos momentos no existían los mundiales de fútbol y por lo tanto eran organizados por FIFA, son tomados como mundiales, ¿no? Claro. Estrellas. 24 y 28. 24 y 28. Más el 30 y más el 50, ¿no? Ahí vamos en 4. 4, ¿no? Bueno, esa es la pelea. Lo cierto es que Uruguay debería tener 5 estrellas, pero por el bobaje, yo creo que es zurdo, ¿no? No tiene 5 estrellas, porque el mundialito es la 5ª estrella de Uruguay. Porque el argumento ahora es porque le dan el 24 y el 28 porque fueron eventos organizados por FIFA. Bueno, el mundialito en Uruguay fue organizado por FIFA, ¿no? Y, sí, y además no hubo selecciones de relleno. Hasta ese momento había 6 campeones del mundo, vinieron 5, Inglaterra no quiso venir, y se invitó a Holanda, que había sido vicecampeón en los últimos 2 mundiales. Si tendrá la envergadura que tendrá ese evento,
que vino el campeón del mundo, que era Argentina, ¿no? A jugar. Uruguay lo gana y la copa la escondieron. Después ahora parece que la sacaron, ¿no? Figueredo para hacerle un mandado al Frente Amplio. Pero hay una película que no en los hechos no la pude encontrar, porque si usted entra en YouTube a buscarla, aparece otra que está con el logo de Tenfield, ¿no? Pero hay una estrella que empieza en la película a hablar sobre este tema. ¿Cuál es que se quiere vincular el mundialito con la caída de la dictadura, producto del plebiscito de un mes y poco antes, el plebiscito constitucional de noviembre de 1980? El mundialito fue un mes después. Entonces, la intención en todo momento es decir que los militares querían organizar el mundialito para exhibir a la dictadura, y es totalmente al revés. Y yo le voy a leer algunos elementos y les voy a decir a quiénes se entrevistaron. Y le voy a decir que es totalmente al revés. Los militares no querían saber absolutamente nada del mundialito. Es más, el propio Julio María Sanguinetti, que fue el único que dijo la verdad, lo cierto, dijo que los militares no lo querían, que fue entrevistado para esta película. Pero el primero que habla y aparece como la gran estrella es el culturoso Gerardo Caetano. Y empieza diciendo esto, que lo podemos traer a la actual situación de la historia. Porque la historia hoy ya no es un tema político ni jurídico, es un tema psicosocial, es una batalla cultural, ¿no? Para acomodar todo esto. Y ahí lo vimos en el debate, ¿no? Donde uno decía que no había que hablar del pasado. Caetano dice, al comienzo, empieza hablando él. No, empieza hablando él. Además está en un lugar oscuro, como que estaba internado en una unidad militar, y justo lo liberaron un segundo para que pudiera emitir su opinión sobre este tema. Y dice, el fútbol en el Uruguay es como un gran escenario de construcción de mitos. Allí surgen los grandes relatos con los héroes reconocidos como tales, y allí se fabulan ciertas historias que finalmente terminan teniendo un proyecto filosofante. Si yo lo agarro y le saco el principio y digo, la historia reciente es como un gran escenario de construcción de mitos, y allí surgen los grandes relatos con los héroes reconocidos como tales, ejemplo Mujica, y allí se fabulan ciertas historias que finalmente terminan teniendo una proyección filosofante, diciendo, por ejemplo, como le dicen a los niños en la escuela, que los tupamaros lucharon contra la dictadura. Bueno, esa es la frase de este muchacho, ¿no? Que fue campeón sudamericano con Uruguay en la década del 70, en plena dictadura, y si para él nada sirve si se fue en dictadura, en el deporte, que devuelva la medalla. Lo dije en un discurso en Aguas Corrientes cuando se le puso Salón Campeones al salón que se construyó, un salón de fiestas en honor a los campeones de la Copa de Oro. Claro. Es más, la cinta la cortó Rodolfo Rodríguez. Pero en la película, Joao Belange fue, digamos, la FIFA tuvo dos presidentes, Jules Rimet, que construyó el fútbol, el francés, ¿no? Empezó. Pero Joao Belange tuvo la virtud de crear la multinacional más importante que existe en el mundo. Ese fue Joao Belange. Por ahí estuvo Stanley Rapp, pero siempre favorecía a los europeos, entonces cuando vino este hombre cambió todo. Y dice, yo tenía, en la película, ¿no? Yo tenía 14 años cuando fue jugada la primera Copa del Mundo en Uruguay en 1930. 50 años después, intenté hacer una fiesta en Uruguay con los equipos campeones del mundo. No fue fácil porque teníamos que convencer a Europa de estar presente con sus selecciones. Cataldi excepcional, dijo.
hombre de cultura política dentro del país, pieza clave para organizar. Y agrega esto: conmigo no hubo ningún problema porque no hago política, hago deporte. Hay que respetar quién está en el gobierno, si es bueno o es malo, no es mi decisión. Por lo tanto, Uruguay, después de esto, con esta frase, puede ir a reclamar la quinta estrella. Porque además, esa gente que salió campeón, mencioné a Rodolfo Rodríguez, pero hay grandes jugadores de Uruguay que sí salieron campeones, ¿no? Campeones de América y del mundo con Nacional, buena parte de ellos, y que esos son campeones, no como los que tenemos ahora. ¿Saben cuánto le pagaron a cada selección por venir al Mundialito? Para que vean cómo ha cambiado el fútbol. $250.000 de la época, a cada selección. Bueno, y aparece gente, ¿no? Que no entiendo por qué la entrevistaron. No entiendo. Parece Ricardo Piñeirúa, padre, ¿no? Que dijo que estaba exiliado en Argentina, en la década del 70. No vio el mundialito. Entrevistaron al general Oscar Pereira, un personaje totalmente intrascendente en la vida política de las Fuerzas Armadas en ese periodo histórico, que lo entrevista porque se pasó directamente al otro lado. Y si no, le preguntan a los cadetes de la escuela militar quién era este personaje. Y también le preguntan a quienes llevaron adelante un tribunal de honor que ni siquiera se presentó. Pero además aparecen haciéndose los románticos revolucionarios Marcelo Stefanel y Juan Pachela, uno del MLN y otro del Partido Comunista. Y no podía faltar José Mujica, que dijo que no sé por qué apareció Mujica en una película sobre el mundialito, sobre fútbol, ¿por qué? ¿Estaba guardado? Sí, pero dice, no, yo estaba en un cuartel de 33 y la información, según él, le llegaba a través de la guardia. Se ve que había un Víctor Hugo Morales que era soldado y le relataba a Mujica los partidos, ¿no? Para que vean cómo desvirtúan la historia. Esto es otro elemento más. Y el presidente de la OFERA, el capitán Flanchini, ¿no? Sí, esa anécdota es genial, porque ahí demuestra que los milicos no querían. No querían, por supuesto, porque lo hizo, Márquez le dijo que no, que tuviera cuidado, claro, porque la habilidad de la gente del fútbol, ¿no? Hasta el propio Flanchini como que lo admite, pero él tenía conocimiento porque estaba vinculado al fútbol directamente, ¿no? Sí. Lo eligen, digamos, a un miembro de las Fuerzas Armadas. Yo creo que no fue por ahí, pero bueno, puede que sí, puede sí que es una opción, ahí está. Puede que sí, puede que no, porque el hombre estaba vinculado al fútbol. Y entonces que estaba Cataldi, Roca Couture fueron los principales actores de concretar esto. Pero después había que conseguir el dinero y después alguien lo puso. Y hay una entrevista a Juan Schaffer, que era el encargado de las relaciones públicas del evento, donde la pregunta que le hacen es, los militares estaban a favor de organizar. Y el hombre inmediatamente dijo dice, no, usted está equivocado, eso no es así. Que le dice que no lo paró en seco. Yo le diría que está equivocado, le dijo. Después, en la película original, aparece Tabaré Vázquez. Si estaba en una de las comisiones. Claro, pero yo le quiero explicar a los televidentes por qué estaba ahí. Y eso es otra demostración por la cual los militares no querían el evento. Nunca lo quisieron. Bueno, él igual era amigo de los militares. Bueno, sí, pero sí, está bien. Estaba tan mal el hombre. No, está bien, pues claro, si fue médico del hospital policial, militar, y después tuvo la beca, le dieron un cargo en el Estado. Pero lo exoneraron impuestos. Sí, lo exoneraron impuestos después el ministro Cañela de Salud Pública. Pero lo concreto es que acá, ¿cómo es la cosa? No iba a haber apoyo del gobierno, ¿no? Entonces se marcó o se decidió que los presidentes de los clubes se hicieran cargo de alguna comisión.
Y él está por Progreso. Seguro, claro. Él, pues, como Tabaré Vázquez era presidente de Progreso, estuvo en la parte económica. Yo doy por sentado, porque además he hablado con ellos, relaté lo de Aguas Corrientes, porque esto me parece una de las cosas, la bajeza más grande que se ha hecho en el Uruguay, en el deporte, es no reconocer este evento y no reconocer a esos jugadores. Porque además el director técnico era Roque Gastón Máspoli, otra gloria del fútbol de este país, que salió campeón del mundo también. Y salió campeón del mundo como golero de Uruguay y salió campeón del mundo como entrenador de Peñarol, ganándole nada menos que a Real Madrid 2-0 allá, ¿no? Cosa que hoy sería impensable. Bueno, ¿no? el otro día perdió 2-0 de locatario el Real contra el Celta, me parece que perdió con el cuadro chico. Está bien, contra el Celta, pero bueno, sí. Sí. Y bueno, y otra cosa que se desconoce es que en el Mundialito de Uruguay ingresó la televisión a color. Y en la película aparece, y creo que es correcto, el testimonio de Cristina Morán al respecto. Ahora, todos confundían, porque en Argentina pasaba una cosa, o pasó una cosa en el 78, donde el gobierno sí estuvo involucrado. Además, los organizadores del evento fueron militares, claro, directamente, ¿no? Eso es bien claro. Pero no pasó acá en Uruguay. Pero sin embargo, arrastramos esta situación histórica que, como tantas otras, no estamos diciendo la verdad. Y los jugadores jugaban al fútbol, no hacían política. Aparte de una cosa más, también importante, a Flangini le prohibieron usar el uniforme militar cuando estaba como presidente, claro, en todos los eventos de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Se lo prohibió la Marina, no sé quién fue. Sí, la Armada. La Armada fue el que se lo prohibieron. Le dijeron, usted no puede usar el uniforme. Llegamos a ese extremo ya, ¿no? Y el tipo bancó, dijo, sí, no lo uso. Sí. Yo voy a contar una anécdota, además de lo que pasó cuando se le hizo el homenaje en Aguas Corrientes con el Salón Campeones. Concurrieron Rodolfo Rodríguez, Nelson Marcenaro, Ariel Krasowski, Waldemar Victorino, Arsenio Luzardo, y me está faltando uno. Fueron 6 de los jugadores que salieron campeones en el Mundialito. Rodolfo Rodríguez cortó la cinta, el intendente era Orsi. Hay fotos donde estábamos los tres, está Rodolfo Rodríguez dándole la banderita a Orsi. Y cuando se iba a inaugurar el salón, que el salón se construyó con materiales del municipio y la intendencia, pagó la mano de obra, porque Aguas Corrientes no tenía un salón de eventos, y se hizo ese. Entonces teníamos una idea con Fulco ahí de llevarlo adelante. Y hablé con Nelson Marcenaro, porque además Marcenaro y Victorino murieron, y el deseo más grande de ellos era que se les reconociera y que Uruguay tuviera la 5ª estrella. Es decir, y todos los que salieron campeones la tienen, porque ahí estaba Venancio Ramos, Rubén Paz, claro, Julio César Morales, que falleció. Bueno, entonces estaban en esa situación. Y ¿qué hicimos? Llamé a la casa de Fulco y la señora me dijo, no, cruzó para lo de Petete. Lo de Petete era un boliche que teníamos ahí. Petete era todo un personaje en Aguas Corrientes. Y entonces voy y le digo, mira, Carlos, acabo de hablar con Marcenaro, está arreglado, ellos van a venir, bueno, vamos a inaugurar el salón, pero falta algo. Y me dice, ¿falta algo? Y le digo, sí, una canción, un tema. Y lo tenés que escribir vos. Sí, claro, era el poeta del barrio. Sí, claro, sí, tremendo poeta. Y entonces me dice, en un ratito, y le digo, ese es el título. Y me dice, en un ratito celeste.
y le dice, dame una hoja. Y arrancó. El propio empezó a escribir, y en el próximo programa la vamos a pasar. Es mucho mejor de las que tiene Uruguay, porque ¿sabe qué? Porque no tiene ideología. Habla estrictamente de Uruguay campeón, recuerda todos los eventos, recuerda cómo Uruguay los ganó, y que entiendo debería ser, ya la presentamos en la AO, pero claro, ellos juegan en otro lado, ¿no? Entonces, sí, bueno, pero no acepta. Es más, en algún momento estuvimos por intentar grabarla en el estadio, porque la cantó la Murga La Canilla, que era de Aguascorrientes, y el bandoneón Jorge Goyo, que es uno de los 3-4 mejores que tocan ahí está. Y se la vamos a hacer escuchar. Luchamos por el tema de la historia, y además se llama Salón Campeones porque también se le hizo homenaje. Aguascorrientes había sido campeón departamental en 1953 y se unieron las dos cosas. Y había algún veterano que todavía quedaba de aquel equipo, exactamente. Y ¿qué hacemos con la quinta estrella? Esto no la reclama. No, pero hay que molestarlo, sí, claro, hay que molestarlo. Pero esto el fútbol se tendría que levantar, claro. ¿No? Los dirigentes, capaz que hablo con Perchman. Que sale y habla y ya está, ¿no? Bueno, para ir redondeando, porque son 20:56. Concretando, decía Don Mujica en el medio de su interrogatorio, para que las ideas a los señores militares no se le fueran de contexto y le quedaran más claras. Porque fue con ese fin. Pero aquí no me estoy corriendo en nada. No. Yo le voy a pedir a Javier, hay una foto de un libro que está haciendo una preventa, que ya lo habíamos anunciado, la impresión ya está todo pronto aparentemente. Presenta la nueva edición Sergio Molaguero de Conocer la Verdad, la historia de mi secuestro, que está ampliada con notas, entrevistas, con más información que él fue ganando después que sacó la primera edición. Esta es la segunda edición del libro. Y quienes quieran adquirirlo se lo pueden pedir a través de su celular de Sergio Molaguero, el 094-662-701. Repito, 094-662-701. Y es un muy buen libro, la primera edición era muy buena, está bien ampliada, o sea que debería estar un poco mejor, ¿no? Sí. Todavía. Y tengo varios mensajes, porque después de todo esto... Y ya que estamos para Reyes, no solo está el libro de Molaguero, sino que también... Bueno, ¿cómo era la oferta suya? ¿Cuál era que la perdí en mi cerebro? Y bueno, como va a ser un regalo de Navidad o un regalo de Reyes, 600 pesos con los libros que quedan acá, pero tiene que si no, si se agotan, no corren los 600 pesos. No podemos venderlo. Ahí está. Una oferta a 600 pesos el libro. Está bien. Ahí está, sí. Pero este libro es al 097-465-465, que es el número que aparece allí. Exactamente Exactamente en la pantalla, que es el que nos mandan los televidentes. Exacto. Que nos han mandado unos cuantos mensajes. Entonces, cuando lean el libro de Molaguero, quizás esos que andan diciendo Molaguero secuestrado por los Tupumaros, van a decir, se enteren de una vez por todas sí, que a Molaguero lo secuestró otra organización que nada tenía que ver con el MLN. Y que era el OPR 33. Exactamente. Y otra cosa, porque otra vez anda en las redes sociales, que Luciato Polanqui mató a los soldados. No. Y pues no, por eso, pero no sigan más con eso. Pues fue la hermana, pero no ella, ¿no? Que ahora saca un libro, la hermana. Sí, saca claro, un libro, claro, pero no es, claro. Lo que pasa es que Luciato Polanqui no puede salir a decir, no, yo no fui, fue, ¿no? Claro. Pero no insistan más con eso, porque si no seguimos desvirtuando la historia en todo sentido. Todo desvirtúa la historia. Claro. De un lado y del otro. Sí. Y no ahora yo le voy a pedir... No hay nada más negativo para la crítica que dar datos falsos. Exacto. Pero además sobre temas groseros, ¿no? Claro. Sí, un asesinato no es un tema menor. Sí, claro. Hay un audio de Rubén Sánchez y unas fotos.
que yo quiero que lo escuchen y después lo comentamos Sí, en breves minutos. sí, y repartimos los bombones y la fruta. Ahí está, y ahí salimos con eso. Vamos a poner ese audio. ¿Qué tal, Horacio? Tanta cantidad de miles de millones de dólares del narcotráfico, de las corrupciones. Pero esta niña que tiene, se llama Francesca, tiene 7 meses, el Fondo Nacional de Recursos le niega el medicamento que le devolvería la vida con un tratamiento. El medicamento se llama Sirolimus. 7 meses y se lo niegan porque sale $10.000. Es una vergüenza y no se puede operar. Lo único que sirve es este producto, no hay otra cosa. Esto tiene que explotar por algún lugar. Esto, ustedes con tanta verdad que están poniendo ahí al alcance de todos nosotros, nos van a obligar a hacer la verdadera revolución. La revolución de la verdad. Esto es una vergüenza. Mira a la nenita. 7 meses, carajo. 7 meses. $10.000. Para estos hijos de la madre, una propina de café. Bueno, como verán ustedes, están las fotos de la criatura, que no hay nada que expresar cuando los televidentes la hayan visto. Y le pedí permiso a Rubén Sánchez para pasar el audio, que era un audio personal que me mandó a mí. Me dijo, pero yo no me fijé cómo lo presenté, si no dije algún improperio. Le digo, no, lo hablaste con el espíritu, con el alma. Sí. Ese es el mejor audio que nos con el corazón. Lo dijo con el corazón, tiró todo para afuera. Porque la indignación cuando ves la foto demuestran que el Fondo Nacional de Recursos están de vivos. El gobierno anterior, que cometió errores por no acelerar los procesos de cambio, es una opinión mía, avanzó que hubiera muchos medicamentos que se aumentaran y se entregaran. Estos están jugando al quieto, ¿está bien? Ahora, vos encontrás un caso de eso. Se lo negaron, pero es peor. ¿Sabés lo que le piden después cuando va a hacer el juicio? Le dicen, bueno, tenemos que poner un perito, le dice la jueza. Y el perito va a cobrar entre 45.000 y 80.000 pesos, no entre 40 y 45, o entre 45 y 50, no, entre 40, 45 o 80. Un perito, la mujer no tiene plata. El caso se lo mostraron a Rubén Sánchez, arriba un ómnibus, no fue, la señora no anda en auto, no es millonaria, tiene una criatura de 7 meses, que la única solución no es operación, es el medicamento. Tiene el ojo inflamado así, y queda así de por vida, y pierde la vista si sigue la situación así, y solo le quedaría un 1% si sigue avanzando de visión en ese ojo. Es una inmoralidad, ¿me entienden? Y acá, si quiere, le doy el pie para que vea en qué gasta el Estado uruguayo en estos meses de gobierno de la coalición Frente Amplista. Sí, pero esto lo pueden hacer también los televidentes, de buscar todos los días, y también ayudan a ver el desparpajo de esto. Es la agencia reguladora de compras estatales, entran como ARCE. Y bueno, y usted ahí viene hasta ayer, yo estuve mirándola y tenía más de 1.400, casi 1.500 compras, algunas directas. La mayoría son directas. Seguro, claro. Ahí está. La directa es llamado a 3 empresas por un rubro. Y por ahí una gana en 1, la otra gana en la 2 y la otra gana en la 3. No estoy diciendo nada que no sea cierto. Sí. Pero raro, ¿no? Bueno, me llamó la atención el Ministerio de Turismo, que compra frutas para los funcionarios. Sí. Digo, ¿no tiene plata la funcionaria para comprarse una banana y una manzana y una naranja en la esquina? ¿No? Concurso de precios número 7 del 2025. Sí. Es así, tal cual. Sí, después del 8 del 12 del 2025. Sí, después circuló en la compra de 200. Las ofertas llegan hasta mañana. Sí, 240 cajas de bombones circuló de compra en la Intendencia de Montevideo. Sí. También. Y bueno, y hay otras que tenemos que estudiar, porque yo la estuve mirando por arriba, pero es medio rara, compra mucha cosa el Estado, la verdad, que
compra mucha cosa, mucha, que no, algunas no se entienden, ¿no? Y estas cosas, gastar la plata de la gente, porque no entiendo esta compra de frutas. Y de estación, además, ¿no? Sí. Si no compramos esa que está congelada, no, de estación. Bueno, del árbol a la mesa del Ministerio de Turismo. Sí, a los empleados. A ver, bueno, en su momento ANCAP, en los gobiernos anteriores del Frente, habían puesto para que hicieran gimnasia. ¿Se acuerdan? Sí, que habían claro. gastado plata para Sí. que se entretuviera la gente haciendo gimnasia. Está bárbaro. La que usted dice es, hay uno de Martín Fitz, hizo un tuit precioso que dice, golosos. La Intendencia de Montevideo mandó a comprar, como dijo usted, 240 cajas de bombones. Gracielita, ¿no te dijeron que mucho azúcar hace mal para la salud? Vaya forma de combatir, y sigue el mensaje. Y entonces uno llega a la conclusión de que no les importa nada, ¿no? Silvana de Francesco dice, alcohol en la Intendencia. De la unidad del MIPYMES se compraron 12 litros de licor en el pedido completo de gastos de los montevideanos, 24.480 pesos. En licor. No sé para qué será, algún evento, que le están jugando con eso del evento que acalambran a cualquiera, ¿no? Pero eso no se termina ahí, porque hay un evento que termina hoy, creo 8, que es el tema de la marihuana, una feria donde muestran la marihuana. Y está auspiciado por la Intendencia. No acuerdo qué local era, si el Latus, dónde era, pero ¿saben lo que me llamó la atención? El llamador que tenían los organizadores. En la entrevista que le hicieron en Montevideo Portal, creo que fue ahí, ¿no? Lo que hicieron los tipos, dice, miren que se venden plantines de marihuana, para que vaya la gente a comprar plantines de marihuana. Ahora, yo me pregunto, la ley no autoriza vender plantines de marihuana a no ser que tengas un club canábico o que tengas la autorización para tener hasta 6 plantines. Cuando se los van a vender, le preguntan si tienen la autorización o se los venden por afuera. Eso no lo explicó el hombre y a mí que me generó duda. Eso termina hoy la feria. Sí. Tampoco explicó Maía que con el tema del fútbol, ya que estamos otra vez con el fútbol, de que Canal 5 va a televisar el Mundial. Y hay que ver cuánto plata gasta. Claro, ¿cuánto es el...? Y después quiero ver cuánto recaudan en publicidad. Ahí está. Porque esa es la única forma de recuperarla. ¿Está sí. bien? Y además, ¿cómo van a hacer? ¿Van a contratar periodistas, relatores, o van a tomar de la señal de otro lado? ¿Cómo van a hacer? Porque si contratan, le tienen que pagar también. Claro. Después tenés que ver el debe y el haber, cuánto gastás en todo ese paquete y cuánto recuperás. Pero ese bien kirchnerista, ¿no? Fútbol para todos. Claro, pero son iguales, y se ponían la camiseta de Uruguay para que nadie quede a ver los partidos. El que quiere ver el partido lo puede ver el partido en cualquier lado. No importa si lo pasan por cable o por se puede ver en cualquier lado. Pero, a ver, yo creo que las empresas privadas están mejor diseñadas para... que seguramente van a comprar los derechos también del Mundial, porque Canal 4, 10 y 12 seguramente no. 5 nomás. 5 compró Monopoly. Ahora, vos tenés que salir a vender la publicidad. ¿Vos tenés una estructura para vender? El Canal 5 es un canal informativo, genéricamente. Y está bien que lo sea. Y que llegue a todos los rincones del país, mejor. Pero el gran problema que vos tenés que tener que salir a competir para recuperar el dinero que pusiste. No, pero así todo el mundo lo ve. Está bárbaro, pero la plata sale del fondo, ¿no? Ahí está, pero ¿van a pasar todos los partidos o van a pasar todos los solo de Uruguay? 32 partidos. No, tienen arreglado toda la serie de Uruguay, más algunos partidos especiales, semifinales y final. Eso lo dijeron el otro día. Son unos cuantos partidos, no son pocos. Sí, pero tengo una noticia para los... 32 partidos en este Mundial son pocos. Por eso, bueno, está, pero... Muy pocos para pasar por televisión. Está bien, pero le cuento, a partir del sábado sube el boleto del transporte, o sea que ya subió. Suburbano, mirá cómo quedan los precios. Y les aclaro, hay toda una estadística, ahora que se termina el año, el petróleo descendió los precios en el 2025 un 26%. Nosotros no llegamos al 0, algo el descenso del valor de los combustibles. Están haciendo caja, mucha caja con ANCAP.
Está claro, ¿no? O sea, después te dicen, no, bajamos. No bajaste nada. 0,34. Sí, a ver, no llegan a 50 centésimos las bajadas que hacen. Y te suben un lado y te hacen el otro, ¿no? Ahora, igual tenemos una frase del presidente que la quiero relatar, está entrecomillados. El título dice, me descolocó Orsi. Dijo, el aumento de homicidios tiene que ver con el crecimiento de la violencia. Y sí. A ver, papi, la violencia trae homicidio, pero no me expliques porque hay más homicidio. A ver, si lo dejan seguir hablando, lo bueno que ahora hasta la izquierda se dio cuenta que no se mide, no mide muy bien el negocio de que ya no le gusta ni cómo habla Orsi, ¿no? O sea, Sí. no se para en la cancha. Sí, y el ministro del Interior parece que está jugando un partido contra el otro gobierno, diciendo nosotros hicimos más en la cosa. Pero, A ver, ¿querés saber el el estado? primer partido le dijiste que no podía ganarle a Peñarol o a Nacional al revés cuando dijo, no, está perdida la batalla con el narcotráfico. Seguro, ¿no? pero a ver, es lo que estamos viviendo. Por eso Sí, los sí. grandes inversores se van. No porque hayan cambiado las leyes, se van porque le da inestabilidad a los discursos. Los grandes multimillonarios que ponen plata, los grandes empresarios del mundo, que tienen los PBI más grandes que el Uruguay, que muchísimos países de esa empresa, cuando se van a instalar, no solo quieren las leyes, quieren escuchar al presidente, quieren escuchar a sus ministros, ¿qué perfil dan? Eso lo hacen. Claro, no son y idiotas. a los trabajadores. Y si vos le decís que le vas a cobrar el 1% de impuestos, ya... Y yo te digo, hay amigos y amigos. Mides anunció línea de crédito para pagar atrasos de salarios a funcionarios terciarizados. Esto es genial. Porque viste que hay amigos y amigos. Si vos tenés una empresa y das un servicio para un organismo del Estado o una empresa privada y no le pagás, la empresa te dice, mire, paguele usted. Yo le pagué. ¿Para qué le voy a dar un préstamo arriba? Yo te pago por la factura que presentás. Dice, la innovadora herramienta prioriza las situaciones de mayor urgencia. El SUTIGA, que es el sindicato del MIDES, valoró positivamente el instrumento, dice. El Ministerio de Desarrollo Social MIDES anunció una innovadora herramienta para abordar los problemas estructurales que desde hace años ocasionan atrasos en pagos de salarios a sus funcionarios terciarizados. O sea, escuchen este disparate. Las empresas contratadas por el MIDES se atrasan con los empleados de ellos, no el MIDES, que le paga la factura a esas empresas. Ahora, en vez de decirle, señor, usted me está poniendo en riesgo a mí porque soy, por la ley de terciarización responsable, que la puso al frente, yo le tengo que hacer caer la licitación, traer a una nueva empresa en las mejores condiciones, ponerle en las condiciones del contrato y de la licitación que absorba a los funcionarios, porque si yo te pago, vos tenés que pagarle a los funcionarios, a los empleados tuyos. Seguro. No, ahora le doy un préstamo. Arriba le doy plata. Vos sabés que cada día entiendo menos. Claro, son amigos. Amigos, claro. Son las amigos. empresas amigas que las contrataron en el MIDE, que cuando fundaron el MIDE, está bien, con el Partido Comunista a la cabeza, entonces pusieron a sus amigos, ¿no? Pero sigo, porque esto vos sabés que hay veces que me da miedo a mí. Pero un poquito que se me trancó la computadora. Qué lástima, venía bárbaro. Marchamos con la computadora. Ahora, la realidad es bien clara. Por ejemplo, ¿sabés qué está haciendo la Intendencia de Montevideo? Y esto lo sé de buena fuente. Le dice a las empresas terciarizadas que dan seguridad, guardia nocturno, lo que fuera, en los distintos locales, no me facture. No, pero ¿cómo que no me facture? ¿Le tengo que facturar? No me facture. Estamos hablando que estamos en el mes 12 y no han facturado marzo. Porque si vos le facturás a la Intendencia te está debiendo. Pero si vos no le facturás, la Intendencia no le debés. Y las cuentas a la Intendencia dicen que están un poquito menos mal, que deben plata, bla, bla, pero menos mal. O sea, estamos hablando, y lo sé de muy buena fuente. Vergara les dice, no me facture. ¿Y cómo cobran las empresas? No, las empresas están pidiendo préstamos a los bancos para pagarle los sueldos a los empleados. ¿Me entendés el disparate que te digo? Y hubo una empresa que se paró de punta, le debía $500,000. Dijo que iba a salir a la prensa. Y la empresa cobró. Cobró, seguro.
Porque seguro el tipo dijo, no me dan más crédito, me fundo. Son los guardaparques, los que están en el zoológico, los que están en los distintos lugares, allá en Cochabamba. Yo hasta acá llegué, 21 a 14, todavía estoy viviendo con 0-0. Bueno, te voy a pedir que anuncies. ¿Sí? Yo no sé qué es más inmoral, si la actitud del médico que puede cobrar por un dictamen entre 45 y 80 mil pesos, Sí. o la actuación del fondo De recursos. Vamos a ver si en coordinación con Rubén Ya tenemos el teléfono de la madre. podemos iniciar una campaña a través de nuestros oyentes. Te pido que lo hagas vos porque yo me quedé sin... No, usted tiene audio, usted está en verde, todavía está en verde y transmitiendo en el resto. Estamos igual los dos. Bueno. Tenemos que cambiar las pilas. Bueno, No, Estamos yo en rotación. Pero vio que ustedes no tienen pila, yo tengo mucha pila. Yo estoy Seguro si intacto. no tuviste sin venir muchos días. No me vengas, no no te hagas el es por pistola. eso, no es por eso, bueno, es por otra nos cosa. vamos a poner en contacto con Rubén Ahí está. Nos vamos. a ver si Sí. damos una mano a esa familia. Exacto. Nos vamos ya. No, vamos. Hasta el próximo jueves. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.